Con el paso de los años tenemos menos cantidad de fibroblastos en dermis y se produce menos cantidad de ácido hialurónico. La principal característica del ácido hialurónico es atrapar moléculas de agua de tal manera que a la vez de hidratar la dermis, la piel, conseguimos un efecto de volumen. Por lo tanto, con el paso de los años y cuanto más nos expongamos al sol principalmente, se reduce la cantidad de fibroblastos y por lo tanto la cantidad de ácido hialurónico. Comienza a verse una piel más apagada, más fina, con menos hidratación. Vemos aquí una ilustración de una piel joven versus una piel envejecida. Respecto a los orígenes del ácido hialurónico que podemos encontrar en el mercado, los de origen animal ya no se comercializan, pero hasta hace muy poco sí, encontrábamos ácido hialurónico de origen animal y ácido hialurónico de origen biológico. Los de origen animal se sintetizaban a partir de las crestas de gallinas o del globo ocular de los peces. ¿Qué problema teníamos a la hora de inyectar este tipo de productos? Que había muchas reacciones alérgicas, porque tenían proteínas de origen animal. Hoy en día, todos los microfillers están sintetizados en laboratorio, no pueden tener proteínas de origen animal, de hecho, se generan a partir de biofermentaciones de cepas bacterianas de streptococos. Por lo tanto, no es necesaria una prueba de alergia en los pacientes. La presentación de los productos es así. Encontramos jeringas precargadas con 1 mililitro de ácido hialurónico. Y bueno, como odontólogos, ¿qué campo tenemos? Es una alternativa a las intervenciones quirúrgicas estéticas. Es decir, yo creo que hay cirugías, por ejemplo, el aumento del mentón, incluso el aumento de malar, que están bastante desfasadas. Hoy en día colocar una prótesis de mentón lo podemos conseguir perfectamente con el ácido hialurónico. De hecho, hay ácido hialurónico muy reticulado, muy denso, con una capacidad, con una duración de 18-24 meses, sabiendo que el ácido hialurónico nunca se llega a reabsorber del todo. En torno al 20-30% del producto siempre permanece en el tejido. Por lo tanto, podemos conseguir armonizar mentones muy retrognáticos sin necesidad de llegar a la cirugía. Es un complemento en las rehabilitaciones orales. De hecho, creo que somos la entrada principal de todo tipo de pacientes que puedan requerir inyecciones con microfillers. A un médico estético, a un cirujano plástico, va una persona que ya sabe lo que son las inyecciones con ácido hialurónico y quieren un labio, quieren un pómulo, etc. Pero nosotros como odontólogos es muy sencillo terminar una rehabilitación con implantes, con carillas, con reconstrucciones, lo que sea, y ver un labio seco, ver un labio agrietado, ver un labio con sangrado espontáneo. Ahí podemos recomendar la inyección de ácido hialurónico. Creo que no cabe duda de que una sonrisa bonita tiene que ir con unos tejidos peribucales acordes, ¿no? Los que sois ortodoncistas, pacientes de ortodoncia, ¿cuántas mandíbulas retrognáticas clases 2 veis? De hecho, mucha gente dice, es que tengo muy poquito mentón o tengo mucha papada. Muchas veces, proyectando el mentón, conseguimos que la papada se vea menos. Pacientes de ortodoncia, así. Colocáis unas carillas cerámicas estupendas en un paciente de 50-60 años. Dejáis las marionetas y los nasogenianos. Incluso puede servir como fidelización del paciente. Podéis regalar 1 o 2 viales de ácido hialurónico para acabar un tratamiento completo grande y sabéis que ese paciente siempre va a venir y va a referir a gente. Entonces, bueno, hay muchos tipos de rellenos reabsorbibles. El más empleado, seguro y efectivo es el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque los volúmenes no los conseguimos con un tipo de producto. Los volúmenes los conseguimos gracias a que el ácido hialurónico atrapa moléculas de agua e hincha a la vez que hidrata. ¿Y por qué también es el más seguro? Porque tenemos antídoto, que es la hialuronidasa. Si tenemos la desgracia de hacer una inyección intravascular de ácido hialurónico, sabéis que un émbolo podemos causar una isquemia potente, ¿no? Un ictus, una embolia. Con la hialuronidasa estamos seguros, con otro tipo de materiales, no. Fijaos en este caso. ¿Veis que la principal cualidad del ácido hialurónico, más que conseguir volumen, que es lo que la gente piensa, es hidratar y en consonancia conseguimos volumen? Fijaos que lo más llamativo del labio, por lo menos para mí, no es el volumen que ha ganado, sino la textura y el color. Estos son fotos a los 20 días del tratamiento. Los labios es una mucosa
y con cualquier inyección inflama mucho. Siempre que se pincha un labio, instantáneamente se ve el labio como muy rojo, muy edematoso. Y tendéis a decir, ¡wow! Se ha hidratado. No es hidratación, es inflamación. El ácido tarda una semanita, semanita y media en comenzar a atrapar moléculas de agua y fijarse al tejido. Y a partir de ese tiempo es cuando vemos el color y la textura. Respecto a la reticulación del ácido, el ácido hialurónico que tenemos en la piel, en estado natural, se encuentra no reticulado, es decir, las cadenas circulan libremente. Eso atrapará moléculas de agua, pero la duración es muy corta. El cuerpo lo degrada muy rápido, en torno a 1 o 2 días. Nuestros fibroblastos crean ácido hialurónico, se destruye en 24-48 horas y se vuelve a sintetizar. Nosotros lo que tenemos que inyectar, los inyectables que tenemos con ácido hialurónico, tienen que tener unas cualidades, por lo menos una duración mayor, de en torno al año. Si no, en 2 días ya no tendríamos nada. Ese proceso se llama reticulación o cross-linking. Lo que hacen en el laboratorio es entrelazar las cadenas mediante puentes irreversibles que no alteran la calidad del producto. ¿Qué conseguimos con esto? Mayor duración in vivo. Ya os digo, en torno a 24 meses en algunos tipos de productos. El no reticulado, por lo tanto, que también existe en forma de inyectable, lo utilizaremos como inyección para revitalización cutánea. Es decir, tenemos un evento en 1 a 2 semanas. Tenemos la piel apagada, muy fotoenvejecida o con pequeñas arrugas superficiales. Se puede inyectar en pequeñas pápulas para conseguir que la piel luzca luminosa, pero con una reabsorción muy rápida. En 1 mes, 2 meses ya no tenemos producto. Dentro de los ácidos altamente reticulados o de alta densidad, sí que podemos esculpir el rostro y en nuestro caso el tercio inferior. Fijaos en esta mandíbula. Esta mujer vino a consulta diciendo que quería eliminar el yowl, que es esta flacidez que aparece aquí con el paso de los años. Todo el mundo hace así, este gesto. Este gesto es una cirugía, es un lifting. ¿Pero qué podemos hacer? Recuperar el ángulo mandibular y rellenar la zona pre-yowl, de tal manera que a los 15 días tenemos una mandíbula más marcada y con el yowl de flacidez camuflado. Dentro de las reticulaciones que encontramos en el ácido hialurónico tenemos más reticulados, menos reticulados. Al final no podemos poner a todo el mundo el mismo tipo de labio. Habrá gente que quiere un labio muy natural e hidratadito, otras personas que quieran unos Russian lips. ¿Sabéis lo que son? Está muy de moda ahora, son unos labios supervertidos gigantescos. Yo tengo mucho ese target de paciente. ¿Veis? 20 días después. Este caso lleva 2 viales de ácido hialurónico, medio y medio en cada surco nasogeniano, que son las arrugas que bajan del ala de la nariz hacia la comisura, y 1 en los labios. El color, la textura cambia completamente. ¿Cómo podemos inyectar el ácido hialurónico? Tenemos 2 posibilidades, o con aguja o con cánula. Yo trabajo todo con aguja, excepto en mandíbula. Creo que se puede esculpir mejor con aguja porque puedes depositar el ácido en el plano que tú quieres, en el sitio concreto. Entonces, bueno, esto va un poquito a gustos y cómo te despeñes mejor, ¿no? Dentro de las agujas tenemos diferentes grosores. Habrá que ver la densidad del ácido porque aguja se extruye mejor. Si es un ácido muy poco reticulado, muy liquidito, utilizaremos agujas más finas para hacer menor trauma en el tejido. Mientras que si vamos a poner un ácido potente en un mentón, tendremos que utilizar agujas más gruesas. Si no, el producto no extruye. Parece una tontería que el ácido pueda salir por una agujita. De hecho, en los cursos parece como si fuese muy sencillo, ¿no? Como inyectar anestesia. Hacéis así y dicen, ya. Y no habéis inyectado nada. O sea, realmente hay que hacer una fuerza importante. A mí en labios me gusta inyectar siempre con una agujita muy, muy fina, independientemente del tipo de relleno, de la reticulación. Porque realmente lo que da la inflamación en un labio, lo que da los hematomas, no es el producto, sino la aguja. Otra forma de inyectar es con cánulas. Una cánula es un dispositivo muy largo, de diferentes grosores, de diferentes longitudes, que es romo, es plano.
Por lo tanto, no va a hacer ningún trauma en el tejido, no vais a poder entrar en un vasito sanguíneo, no vais a hacer muchos hematomas, os vais deslizando entre los planos. Haréis una apertura con la aguja y con la cánula os deslizáis. Ventajas de la cánula, que son menos traumáticas. Desventajas, menos precisas. En mi caso tengo muchos pacientes de 20, 30, 40 años muy exigentes con la estética. Entonces, con las cánulas no he tenido tan buenos resultados. Me desenvuelvo mejor con la aguja. Tratamiento estrella de toda consulta odontológica respecto a los microfillers. Mentón y mandíbula, pacientes de ortodoncia. Muchísimos. Podemos corregir la sonrisa gingival hasta cierto punto con ácido hialurónico. Se puede bajar en torno a 4 o 5 milímetros, que considero que es bastante. No es tan efectivo como la toxina botulínica, que aún no se podía colocar. Desde ayer ha salido un nuevo comunicado que no sé si habéis leído, que están en ello. Hablaremos de ello, espero que muy poco. Pero tenemos ciertas ventajas respecto a la toxina botulínica. El efecto es más natural. Con el Botox bajas mucho la sonrisa gingival, pero la forma de sonreír es un poquito Tita Cervera. Mientras que con el ácido a lo mejor no consigues bajarlo tanto, pero es un resultado natural. Puedes sonreír con tu gesto. Papilas interdentales. Podemos hipertrofiarlas siempre que tengamos un punto de contacto, siempre que exista una cierta papila y no partemos de un periodonto completamente horizontal. Pero míticas papilas que os quedan, unas troneras después de hacer una clase 2 en un molar, o unas carillas, unas coronas de circonio, habéis ya cementado y decís, ostras, esa tronera. Y os vienen diciendo que se queda aquí el trocito de filete. Y decís, buah, ¿qué hago? ¿Repito la carilla? Con ácido hialurónico se consiguen súper buenos resultados. En elevaciones de seno, a veces es de gran utilidad cuando hacéis una elevación de seno abierta para colocar un buen hilito en la membrana de colágeno y poder hacer chof sobre hueso seco, sin necesidad de chinchetas. Regeneración ósea guiada. Hay varios estudios que dicen que a la hora de regenerar el hueso, mezclar el biomaterial con ácido hialurónico, dependiendo de la consistencia que os manejéis mejor. Si os gusta la croquetita, utilizáis ácido muy denso. Si os gusta un ácido, manejarlo más liquidito, un ácido menos reticulado. Dicen que se acelera la regeneración de hueso de incluso mes, mes y medio, respecto a PRP, sangre, suero, etc. Respecto a las bases legales, sabemos que los odontólogos, bueno, en la ley 1086 habla de nuestras capacidades. Podemos actuar en los tejidos anejos de la boca. Por lo tanto, se considera que podemos actuar en la región peribucal, en el tercio inferior, lo que engloba muchos de los tratamientos con ácido hialurónico, casi todos. Se nos escapa pómulo lateral, ojera y frente. Surco nasogeniano, marionetas, labios, mentón, mandíbula y toda la zona intrabucal. Esto está cambiando. Ayer ha salido un comunicado que muchos esperábamos, porque había algunas comunidades autónomas que todavía estaba un poco entredicho que los odontólogos podíamos inyectar ácido hialurónico. Ahora por fin se ha unificado, podemos inyectar libremente en el tercio inferior sin lugar a dudas, legalmente, y están intentando introducir ya el tema de la toxina botulínica. Espero que en muy poquito podamos también hablar de ello. Nos encontraremos casos así, después de una rehabilitación. ¿Veis que el labio inferior está asimétrico? ¿Veis la marioneta? Instantáneo. 2 viales después. Fijaos cómo el labio inflama y parece que el borde labial del bermellón está muy inflamado, está muy gordito. Eso es inflamación. Pero aún así, instantáneo, ya se puede ver en el mismo momento cómo la simetría se ha corregido y las sombras de la marioneta ya no están. Bueno, respecto a IWAG, que es la casa de hialurónico que nosotros utilizamos, que es la casa que comercializa Microdent, tendremos diferentes reticulaciones de ácido hialurónico. Como hemos comentado, dependiendo del tratamiento, no podemos utilizar todos los ácidos en todas las zonas, ¿no?
No es lo mismo una persona que quiera un labio hidratado con muy poco volumen, con un volumen muy sutil, que una persona que quiera unos Russian lips. Variaremos las reticulaciones. Las técnicas serán las mismas, pero la densidad del ácido cambia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta siempre antes de inyectar? Antes de inyectar hialurónico, tenemos que tener en consulta la hialuronidasa, que es el antídoto del que hablábamos y que por ello el ácido hialurónico es el relleno más seguro. La hialuronidasa es una enzima que hidroliza el ácido hialurónico, que viene en polvo y que se reconstituye con suero estéril. Si nosotros estamos inyectando ácido hialurónico y tenemos la desgracia de hacer una embolia, una isquemia, podemos solucionarlo al instante con esta enzima. Sin la enzima, no. Y una isquemia, de darse cuenta que es una isquemia, de llamar a la ambulancia, de que en el hospital procedan rápido respecto a un caso de estos, puede ser una necrosis. Y una necrosis en una sonrisa gingival es una necrosis de la punta de la nariz. Y una necrosis de la punta de la nariz es amputar la punta de la nariz. Entonces es muy importante siempre tener en consulta la hialuronidasa antes de comenzar a inyectar. Habrá diferentes zonas peligrosas, muy poquitas, en las cuales tendremos que aspirar al inyectar. Habrá que aspirar en la zona de la escotadura mandibular, habrá que aspirar en la fosita nasogeniana, cuando vayamos a hueso, y un punto que hay que saber localizar es el punto infraorbitario. Siempre que aspiremos, al igual que con una troncular, si tenemos una aspiración positiva, salimos del plano, expulsamos la sangre y podemos volver a entrar en otro punto. Pero bueno, es una manera de que si entráis con miedo, si no aspiráis sangre, estéis en un sitio seguro. ¿Qué hacemos antes de inyectar? Pues consentimientos informados, súper importante. Pacientes de estética son pacientes muy exigentes y pacientes a veces problemáticos. Fotografías del antes y el después, no solo para marketing, sino para demostrar al paciente que su labio está bonito y ha crecido. Muchos pacientes se acostumbran a una inflamación y cuando pasa la inflamación piensan que se ha reabsorbido todo el producto y es mentira. Bueno, desinfectamos la zona. Como anestesia tenemos la cualidad los odontólogos de manejar bien la anestesia intrabucal. Hay muchos médicos estéticos que solo trabajan con prima anestésica y los espectros del dolor son diferentes de una persona a otra. Yo ahora trabajo mucho con pomada anestésica, me formulo una pomada a altas concentraciones y trabajo mucho con ella. Pero hay pacientes que notan el dolor muchísimo, entonces a esos pacientes habrá que anestesiarlos. Fijaos, un caso de corrección de surco nasogeniano. Paciente que viene a renovarse su prótesis completa. No quiere implantes, quiere una completa. No hay posibilidad de hacer ningún tipo de faldón ni de corregir esa retrognatia del maxilar superior, ¿no? Esa reabsorción. Pero en cambio quiere hialurónico. Las prioridades de los pacientes son diferentes. Y lo empezaréis a ver. ¿Veis de perfil cómo mejora? Los hundimientos. La prótesis es la misma. Lleva 3 viales de ácido, uno en cada nasogeniano y uno en los labios. Cada nasogeniano es diferente. No se tratará igual un nasogeniano lineal, que sea por expresión, que un nasogeniano con un hundimiento como este. Lo que tenéis que empezar a ver para poder inyectar ácido hialurónico no son arrugas, son hundimientos, son sombras. El ácido no quita arrugas, el ácido atrapa moléculas de agua y crece. Por lo tanto, eleva una zona que antes estaba hundida. Y por lo tanto se deja de ver ese hundimiento y esas sombras que provocaba. Un nasogeniano que hice con cánula, muy sencillito, para que veáis cómo se utiliza la cánula. La cánula siempre viene con una aguja donde hacemos una perforación para poder entrar en la piel. Sabemos que la cánula es roma, no pincha. Por lo tanto, si no, no podemos entrar. Hay que hacer una perforación e introducir la cánula. Así estaba a los 20 días. Un vial, 1 mililitro entre los 2 nasogenianos y un vial en los labios. Fijaos en marionetas. Las marionetas tienen su doble filo. Muchos pacientes vienen para intentar tratarse las marionetas
cuando realmente lo que tienen es una pérdida de dimensión vertical, una disminución de dimensión vertical bastante importante. Si tenéis a un paciente muy bruxista con unos microdientes y tiene unas marionetas muy acentuadas, no vais a conseguir corregirlas con ácido hialurónico solo. Habrá que estabilizar y subir la dimensión vertical y posteriormente inyectar con hialurónico. En este caso, no me parecían unas marionetas tan pronunciadas. Fijaos los resultados a los 20 días. Mentón. Un vial de ácido hialurónico colocado en un punto. Podéis tardar en hacer un mentón entre 5 y 10 segundos. Fijaos. Esto es el resultado instantáneo. Sabemos que a los 20 días, bueno, los labios, como inflaman mucho, a los 20 días la textura del labio cambia y el volumen, cuando está muy inflamado, disminuye un poquito. En el resto de tejidos, como atrapa moléculas de agua, lo que hace con el paso de los días es crecer. Un vial. Otro caso. Mirad este caso, instantáneo. 2 viales, es decir, 2 mililitros de ácido hialurónico. Esta es una alumna de mis cursos, que estábamos ya en el segundo día, con pinchi, pacientes demo, todo el mundo pinchándose entre todo el mundo. Y le digo, no puedes haber ido a un curso de hialurónico y tener este mentón. Es incompatible. Depende de cómo se reabsorba. Este es Iwag Contour. Es un ácido que tarda en torno a 24 meses en reabsorberse. Entonces, lleva 2 viales. El resultado, yo no le vi después porque me fui de Bilbao, pero el resultado ha tenido que ser mayor. Me escribió diciendo que estaba muy contenta. O sea, esto habrá protruido como un 25% más, que es lo que atrapa de ácido hialurónico. Entonces, más o menos, yo me daría un mantenimiento de una vez al año, año y medio, de un vial. Una cosita así. Pero como un 20-30% del ácido siempre queda en el tejido, nunca va a volver a ese punto. Fijaos el cuello, ¿eh? Y pacientes de ortodoncia, a lo mejor no casos tan extremos, pero pacientes de ortodoncia de este tipo, hay mogollón, ¿no? Otro paciente de ortodoncia. Fijaos, en este caso puse 3 viales de hialurónico. La paciente decía bueno, que se veía como la mandíbula muy pequeñita, que estaba planteándose una ortognática, me dijo el ortodoncista, pero si tiene ya la oclusión bien, ¿no? Coloqué 3 viales, uno por cada lado de la mandíbula para darle un poquito de proyección y uno en el mentón. Mandíbulas en chicos, tratamiento muy solicitado, masculinizaciones faciales. Pacientes en clases 2 también, una mandíbula hipoplásica. Esta fue la primera, se lo hice en 2 sesiones. Aquí llevaba 3 viales de ácido hialurónico, únicamente remarcando la zona del ángulo mandibular. Y luego a posteriori le coloqué 2 más en la revisión. Y quedó así. Son casos grandes, pero son casos solicitados. Acaban el tratamiento dental y decís, revisión en 6 meses, revisión en 1 año. Y dicen, joder, yo es que me veo la mandíbula muy pequeñita, como muy poco masculina. Yo quiero una mandíbula de estas de diamante, te dicen. Tú dices, pues venga, siéntate aquí. ¿Eh? Códigos de barras. No sé si os lo preguntarán en consulta, me lo preguntan mucho, pacientes fumadores o exfumadores. Que dicen, jo, me han quedado muy bien los dientes, pero mira lo que tengo aquí. Sencillísimo. Tenéis que tener en cuenta que el código de barras, siempre que inyectéis código de barras, tenéis que inyectar el labio. Porque el código es una zona que atrapa muchas moléculas de agua y que el ácido se reabsorbe con mucha dificultad. Entonces, los parámetros estéticos nos indican que de perfil el labio debe de estar por delante del código de barras, de la zona del labio blanco. Si solo se inyecta en el código de barras, tenéis un conejo.
Labios. Yo los labios es el gold estándar, ¿no?, de la clínica. Estos labios es cuando empecé a inyectar. Antiguamente a mí me enseñaron que los labios se inyectaban de manera horizontal, ¿no?, como para dar un poquito de volumen con la aguja. Y poco a poco el perfil de paciente que yo tenía me exigía mucho el tema labio ruso, labios con una mínima proyección frontal, es decir, labios con un vermellón y una forma lucida, pero que de perfil no se viesen hacia adelante. Entonces me fui adentrando un poquito en el mundo de las técnicas verticales, donde podemos conseguir este tipo de resultados. Es un labio que lo trabajamos todo verticalmente y podemos evertir labio superior, labio inferior, conseguir una formita de corazón. A mí no me gusta mucho evertir la zona lateral del labio superior, dando aspecto como de labio de cortina. A mí me gusta que el labio sea así. Y siempre lo hago así a caso de que me digan lo contrario, el paciente. Si me dice lo contrario, intento convencerle para que no. Y luego al final hago lo que quiero, pero bueno, cada uno tiene su marca personal. ¿Veis cómo hemos conseguido que el vermellón aumente? Pero aumente hacia arriba y hacia abajo, el inferior, no de perfil. Con esto se pueden hacer casos también extremos de 2-3 viales, labio ruso. En ambos casos el labio está desinflamado. Aquí había colocado ya un vial de ácido hialurónico y aquí 2 más. Fijaos cómo conseguimos con una sola entrada en cada cúspide del arco de Cupido conseguir ese labio con la técnica rusa, ¿no? De tal manera que luego nos quede así. Fijaos, labio inferior tratado, un hemilabio superior, el hemilabio superior izquierdo tratado y el derecho no. ¿Veis cómo conseguimos esa altura? Es un labio natural. Es decir, la técnica rusa, las técnicas verticales, no siempre quedan excesivas. Quedan excesivas cuando lo repites 3 veces con 3 viales muy reticulados, muy densos. Pero todo labio mejora mucho con una técnica rusa. Según mi punto de vista, mejor que con las técnicas tradicionales. Perfil de paciente muy habitual en la consulta, por lo menos para mí. Cada uno tiene su público. A mí me vienen muchas niñas así que quieren eso. Conseguimos un labio de forma de corazón, siempre intentando divertir la zona central del labio superior. Labios con biopolímeros, labios inyectados con antiguas siliconas, que se pueden notar, ¿veis esas protuberancias que están encapsuladas en la zona de la línea húmeda? Esos biopolímeros solo se pueden eliminar con cirugía, porque están integrados en las células. No tienen antídoto. Habría que cortar con bisturí en ojal. Entonces, bueno, se pueden mejorar mucho con ácido hialurónico. Esto es ya funcional, más que estético. Pacientes como esta chica venían porque, aun utilizando todos los cacaos que habían encontrado en el mercado, todos los bálsamos, todo, tenían los labios así. Del nivel de que le hice una foto y le dije, sonríe. Y hizo así y el labio empezó por 3 zonas diferentes a sangrar espontáneamente. Fijaos a los 15 días cuando vino a la consulta. Pasó de aplicarse cada 5 minutos, cada 10 minutos, cacao todo el rato, a ponérselo por la noche, antes de dormir. Es una mejora en la calidad de vida. Otra revisión a los 20 días. ¿Veis el cambio de color? De un labio deshidratado, morado, azuláceo, a un labio hidratado. Aparte de la eversión que se consigue. Sonrisas gingivales. Solo lleva ácido hialurónico, no lleva toxina botulínica. ¿Se podría bajar más con toxina botulínica? Sí. ¿Se ha conseguido algo con el ácido? También.
aparte de nasogenianos y labio, ¿eh? Una alumna de un curso que al acabar me dice, píntame la sonrisa gingival, y me manda una foto a los 15 días. Y bueno, con todo esto, luego ya se os puede ir la mano y empezáis a hacer supercambios de este estilo, del tercio inferior. Es la misma persona, ¿eh? Que siempre me preguntaba, ¿me lo notará mi marido? Si no te lo nota, divórciate, porque es que no te mira nada. Este caso lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 viales de ácido hialurónico. 6 mililitros. Parece mucho 6 viales, pero un sobre de ketchup del McDonald's son 9 mililitros. Equivaldría a la misma cantidad que 9 viales de ácido hialurónico. Lo que pasa es que el vial viene con una jeringa de vidrio muy mona, muy grande, y viene con, o sea, tiene un vidrio consistente para que podáis calibrar y ver lo que estáis inyectando. Pero no es tanto. Otro caso de 6-7 viales a los 20 días. ¿Qué problemas podemos tener con el ácido? Podemos tener moratones, induración en el nódulo, en el punto de inyección, por un trauma en el tejido. Se soluciona solo. 3-4 días se solucionan. Hematomas en labios es lo normal. Y más cuando estáis empezando y necesitáis utilizar una aguja más gruesa para conseguir que se extruya el producto. Si no tenéis la fuerza cogida al vial, si colocáis una aguja muy finita, vais a estar más centrados en apretar, apretar y temblar que en inyectar. Entonces el resultado va a ser malo. Tenéis que empezar por una aguja con mayor diámetro. Efecto Tyndall. ¿Por qué se produce? Se ve en el tejido una bolsa que al tacto parece gelatina, de color azul, otras veces amarillenta, otras veces roja. Eso es ácido hialurónico muy reticulado, colocado en un plano muy superficial. Cuando lo inyectáis no os dais cuenta, pero el ácido con el paso de los días atrapa moléculas de agua y se ve la bolsa. ¿Cómo se soluciona? Con hialuronidasa. Colocáis unas gotitas de hialuronidasa, reducís espesor de producto y listo. Y los peligrosos, los granulomas y la isquemia. Los granulomas realmente no es un efecto adverso peligroso, simplemente el ácido se encapsula y notáis, son bolitas duras que escuecen. Con hialuronidasa y con una pauta de corticoides de 5 o 6 días lo tenéis solucionado. Además, la gran mayoría de los granulomas se dan en las ojeras y todavía no podemos entrar. Todavía. Isquemia. Importante. Por eso tenemos que tener hialuronidasa en la consulta. Siempre que dudéis, tenéis que aspirar. No lo dudéis. Cuando estéis más confiados, al final siempre pecamos por confiados, ¿no? Podéis hacer una isquemia. Teniendo hialuronidasa se soluciona rápido. Además, la hialuronidasa tiene la capacidad de penetrar en el endotelio de los vasos. No tenéis que acertar en el vaso sanguíneo que habéis ocluido. Podéis inyectar en la zona y dar un masaje vigoroso, penetra en el endotelio y conseguís disolver el trombo de ácido. Si no tenéis este producto, complicado. Por lo tanto, lo utilizaremos en Tyndall, en efecto Tyndall, para bajar un poquito el volumen de las bolsas de ácido hialurónico colocadas demasiado superficial. En trombosis venosas o arteriales también es complicado. Yo no conozco a nadie que haya tenido una y a mí nunca me ha pasado. Inyecto todos los días cantidades. Yo lo veo muy útil en sobrecorrecciones y asimetrías. Es decir, yo a los 15 días, 15-20 días veo a todo paciente. En una revisión podéis dar el OK y no siempre tenéis que corregir con un poquito de ácido hialurónico que os haya sobrado. Podéis corregir con un poquito de ácido hialurónico o quitando un poco con hialuronidasa. Yo lo veo como una cosa como de manejo diario, ¿no? Además, hoy en día lo venden en las casas comerciales. Os llega a la clínica como si fuese un implante, como si fuese el ácido. Es como antiguamente que había que formularlo, mandarlo a la farmacia de Valencia o Marbella, que te lo mandasen de vuelta, era más complicado.
Hoy en día tenéis que tenerlo. Viene en polvo, se reconstituye con suero salíneo, estéril, y lo tenéis listo para inyectar. Mirad una foto de un ácido hialurónico encapsulado en los labios. He visto pocos, porque no es una zona que se suele encapsular. Esas bolitas eran bolitas duras, al tacto eran como si fuesen lentejas, y picaba y se inflamaba espontáneamente. Colocáis hialuronidasa en todo, esperáis unos días y el producto desapareció. Esto lo había inyectado una peluquera en una clínica de Vigo a esta paciente. Me contó la paciente. Entonces, caéis que puede ser ácido hialurónico y colocáis hialuronidasa y si se quita bien y si no, a saber lo que era. Porque la peluquera desapareció, evidentemente. Y bueno, os voy a poner 2 vídeos inyectando labios para que veáis un poquito cómo es la primera visita con el paciente, cómo anestesiamos y cómo se pincha un labio así a grandes rasgos, ¿no? Bueno, tenéis en este Instagram casitos que publico de interés y bueno, y un QR que me ha mandado Microdent si queréis evaluar la charla, ¿vale? Vamos a hacer el caso clínico del Congreso de Santa Polonia 2023, porque creo que va a ser mucho más gráfico y vais a poder visualizar mucho. Hola a todos, vamos a hacer el caso clínico del Congreso de Santa Polonia 2023, porque creo que va a ser mucho más gráfico y vais a poder visualizar mucho mejor la técnica de inyección y podríamos profundizar más en los detalles grabándolo antes, ¿no? Más que en directo. Entonces, bueno, nos encontramos con Bárbara. Bárbara ha venido desde León para colocarse un vial de ácido hialurónico y antes de nada siempre tenemos que hablar con el paciente para preguntar cuáles son sus expectativas y qué es lo que busca, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito tus expectativas, qué resultado te gustaría obtener y todo. Bueno, pues yo el resultado que quiero obtener es tener más volumen, perfilar los labios y las arruguitas que suelen salir, eliminarlas dándole más hidratación. Ya le he comentado la primera vez que se coloca ácido hialurónico, parte del ácido va a hidratar el labio y luego el excedente es lo que nos da volumen. Siempre el efecto del ácido es acumulativo, es decir, hay un 20-30% del ácido que nunca se llega a reabsorber, por lo que en sucesivas aplicaciones, que yo recomiendo más o menos una vez al año, cada 12 meses, el efecto va a ser cada vez más notorio. Muy bien, pues vamos allá. Bien, ¿qué vamos a hacer con los labios de Bárbara? En el labio inferior vamos a hacer un perfilado del labio y vamos a hacer unos pilares de versión para conseguir un labio redondito. De tal manera que con el paso de los días, cuando atrape moléculas de agua, que sabemos que es la principal cualidad del ácido hialurónico, por lo tanto hidrata y conseguimos volumen. Queda un labio redondito. En el labio superior nos vamos a centrar más para igualar volúmenes con el labio inferior, de tal manera que consigamos un labio con forma de corazón. A mí personalmente me gusta evertir más la zona central del labio superior que la lateral. Cuando vertimos mucho la zona lateral, nos queda un labio más redondo, como con forma de cortina. A mí me gusta más el labio de forma de corazón. Siempre lo que intentamos conseguir con el relleno de labios es que el labio consiga una mínima proyección frontal, de tal manera que de frente tengamos un labio más gordito y bonito, un labio más evertido, con más vermellón, pero que lateralmente el labio no protruya en exceso, dando la sensación de labio de pato. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicar la pomada anestésica. Tenemos 2 maneras de anestesiar un labio, o con anestesia inyectada puramente odontológica o con una pomada. Yo ahora mismo me he formulado una pomada a base de lidocaína, prilocaína y benzocaína al 7% y me parece bastante efectiva. Sí que es cierto que notan un poquito los pinchazos, pero normalmente es más llevadero y salen de la consulta ya con total movilidad. Entonces la vamos a aplicar y vamos a dejar 10 minutitos.
Importante que con estas fórmulas magistrales el paciente no hable porque se anestesia la lengua. ¿Vale, Bárbara? Muy bien, pues 10 minutitos así. El producto que vamos a utilizar es Ibuag iSolution 720. Es un producto muy versátil y es un ácido hialurónico muy innovador porque combina dos tipos de ácidos. Ácido hialurónico de alta densidad, muy reticulado, con ácido hialurónico no reticulado. Tiene una alta cohesividad, lo que permite que se fije muy bien al tejido, evitando migraciones, a la vez de una alta elasticidad, de tal manera que evitamos la sensación de labio duro. Abrimos el producto. Dentro nos encontraremos las etiquetas. Una irá en la historia clínica y otra hay que dársela al paciente, como todo producto exógeno que se coloque en el organismo. Y aquí tenemos el vial de 1 mililitro de ácido hialurónico. A mí personalmente, para los labios, me gusta mucho más inyectar con una aguja más fina que la que trae el producto. Las agujas que vienen son de 27G y yo voy a utilizar unas de 30G. Son más finitas, el ácido es bastante denso, me veréis temblar a la hora de inyectar y hay que hacer mucha fuerza para que el producto obstruya. Pero el resultado, sobre todo la inflamación y los hematomas, son diferentes. Montamos el vial. Y lo tenemos listo. Para que os fijéis en la diferencia entre 27 y 30G, no sé si se llega a apreciar bien, pero es bastante significativa. Tanto el grosor de la aguja como el bisel. El bisel de 27 es mucho más agresivo. Entonces, bueno, tiene la parte mala de que tienes que hacer mucha fuerza para que salga, pero la parte buena de que el posoperatorio es mucho mejor. 10 minutos después, procedemos a retirar la crema anestésica. ¿Notas el labio anestesiado? Sí. Sí, ¿no? Esta fórmula magistral es potente. Vamos allá. Comenzaremos con el labio inferior. Pinchacito. ¿Qué tal el dolor? No noto nada. ¿No? Muy bien. Con esto el labio inferior ya lo tendríamos terminado. Ahora vamos al superior. Sube un poquito el mentón y abre un poquito la boca. Este es el punto que más molesta, ¿vale? Coge aire por la nariz. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Puntito que molesta. Coge aire por la nariz.
Se lleva bien con esta pomadita, ¿verdad? Sí. ¿Se aprecia bien desde la cámara la eversión? Continuamos. Pilares verticales para conseguir más vermellón labial con una mínima proyección frontal. Vamos a redondear un poquito más el labio inferior. Abre un poquito la boca. Perfecto. Bien. Voy a poner eso aquí mejor para que se vea más. ¿Qué tal de dolor? Muy bien. Pues con esto tendríamos el labio terminado. Entonces, antes de limpiar al paciente, lo que tenemos que chequear es que no haya ninguna bolita ni acúmulo y que el labio, el producto se encuentra colocado de manera homogénea. Limpiamos. Yo siempre utilizo una gasa con agua oxigenada. Están buenísimos, ¿eh? Aplicamos bálsamo labial. En este caso me gusta mucho un bálsamo de Eucerin que se llama Aquapor, para que ayude a cicatrizar y a regenerar los puntitos de inyección. Y tenemos los labios listos. Quédate estática, sin sonreír. Fijaos cómo hemos conseguido un labio inferior redondito y un labio superior evertido, dando aspecto de corazón. ¿Preparada? Sí. ¡Chan, chan! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonitos! ¡Ay, me gustan un montón! ¿Cómo te los ves? ¡Ay, súper bonitos! ¡Sí! ¡Ay, qué forma más bonita la parte de arriba! ¡Ay, me gustan un montón! ¡Ay, no voy a poder parar de mirarlos! ¡Ay, qué bonitos! Entonces,
Entonces, cuéntame un poquito cuáles son tus expectativas del tratamiento y qué es lo que quieres conseguir. Vale, pues yo tengo un trauma porque tengo el labio de arriba más fino que el de abajo. Vale. Entonces quiero volumen, pero tampoco una cosa como muy desmesurada, sobre todo el tema de igualarlos y que me queden un poquito más gorditos. Lo que vamos a hacer es rehidratar el labio inferior, perfilarlo un poquito y no aportar casi nada de volumen en el bermellón, ya que tiene un volumen adecuado. En el labio superior lo que vamos a intentar buscar es una eversión del labio para conseguir voluminizar y conseguir el mismo volumen que tiene en el labio inferior, siempre intentando evertirlo con una mínima proyección frontal, que es lo que se conoce como labios de pato. Voluminizaremos y evertiremos más la zona central para dar una apariencia de labio de corazón. Y la zona lateral le daremos unos toquecitos, pero sin conseguir este efecto. Bueno, empezamos. Sube un poquito el mentón, un poquito más. El primer pinchacito lo vas a notar, luego tiene lidocaína y ya no, ¿vale? ¿Qué tal de dolor? Bien. Lo notas un O poco. sea, lo noto un poco, pero soportable. Soportable. Perfecto. Labio inferior terminado. Nos vamos al labio superior. Es ese pinchacito que más molesta, ¿vale? Coge aire por la nariz. Muy bien. Me veréis temblar porque es un ácido bastante denso en una agujita muy fina. Cogemos aire por la nariz. ¿Se aprecia la eversión que estamos consiguiendo? Esto ya molesta menos, ¿verdad?
Muy bien. El labio así ya estaría terminado. Ahora lo que tendríamos que hacer es chequear que no existiese ningún acúmulo o ninguna bola. Cerramos los labios. Veis que prácticamente no ha sangrado. Sí que está inflamando bastante. Los labios es una mucosa que inflama mucho con la inyección, pero el pico de inflamación dura aproximadamente 2 horas. Listo. Gírate hacia allí un poquito. ¿Preparada? Sí. Ta-ta. Me encanta, me encanta. Me alegro. Quedó la primera paciente, la segunda no me ha dado tiempo a revisarla, para que veáis un poquito cómo se comporta inyectado de esa manera el ácido hialurónico. Fijaos. Listo, entonces. Gracias. Bueno, con esto finalizamos la tarde de hoy. Con esto finalizamos la tarde de hoy. Recordar que mañana hay un montón de cursos con nuevos ponentes y vamos a despedir al doctor Alonso con un detalle del Colegio de Odontólogos y un diploma. Ay, Muchísimas muchas gracias. Gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias.